En octubre del 2020, utilizando todos estos modelos, hicimos una predicción para que lo utilizara Financiero en los presupuestos. Dijimos que íbamos a cerrar en 35 millones. Esto es, el día 17 se están ejecutando todas las noches estos modelos. Nos está diciendo que íbamos a cerrar en 34, un error de un 0,08, casi en el meridiano del año. Casi llegando en meses a un año de haber hecho unas predicciones. Esto no es magia, esto es saber trabajar con los datos. Lo ponemos un poco a disposición de lo que estamos haciendo actualmente en la empresa y cómo hemos llegado hasta aquí. No es un camino fácil. De hecho, la tecnología nos brinda muchas soluciones, pero el problema, como bien decía Raquel, lo tenemos con las personas, ¿no? Las personas no están habituadas a trabajar con los datos como se nos están brindando ahora. Siempre han trabajado con datos, pero cuando llegamos a este modelo, ¿no?, en el que los datos ya nos proponen lo que podemos hacer, nos indican incluso el grado que podemos tener de error, ¿no?, a la hora de tomar una decisión y a qué nos estamos enfrentando a ella, pues no estamos acostumbrados, ¿no? Y por eso he puesto esta gráfica, porque normalmente donde se sienten muy cómodos los técnicos, ¿no?, y los usuarios en las empresas es en la zona punteada, es utilizar los datos, procesarlos, y los departamentos como el nuestro intentan ir hacia arriba, ¿no? Normalmente las preguntas que normalmente se intentan responder las empresas con los datos es lo que ha pasado y por qué ha pasado, ¿no? El qué pasará, hay muchas de ellas, sobre todo las grandes, que ya lo hacen, pero ya cuando te metes en análisis más prescriptivos, ¿no?, o de optimización, donde los datos ya te indican lo que tienes que hacer hacia las decisiones, te orientas a las decisiones que tienes que tomar, pues eso cuesta, ¿no? Entonces la tendencia entre las empresas cuando ofreces ese tipo de herramientas es tirar hacia abajo, cuando todo el mundo debería estar empujando a ir hacia la punta de la lanza, ¿no? El Big Data, ¿para qué lo utilizamos nosotros dentro de TIPSA? Pues seguimos la cadena de Porter, ¿no? Somos un área transversal a todos los departamentos, intentamos ayudar a todos los departamentos con los datos, y al ayudar a los departamentos con los datos tenemos, digamos, todo el conocimiento de la empresa. Todo el conocimiento de la empresa que ponemos a disposición de toda la empresa. Entonces, al final, uno de los puntos que intentamos evitar son los silos de datos. Es decir, es la construcción, ¿no?, de unos datasets accesibles para todas aquellas personas que tienen acceso, dependiendo de los grados de seguridad del dato, para que trabajen con ellos. Y al final toda la empresa está manejando la misma información. Aquí vemos todas las cosas, ¿no?, o desarrollos que hemos hecho en cada uno de los departamentos, y hoy nos vamos a centrar más en el área de operaciones, ¿no?, en la optimización de procesos que nos comentará ahora seguidamente Guillermo. El departamento, para conseguir grandes logros como los que comentó Raquel al principio, pues al final lo que hacen falta no es un equipo desmesurado, sino un equipo bien alineado, bien formado, bien que esté en el top. Y actualmente el top lo están dando los doctorados, ya los másteres abarcan una serie de conocimientos, pero que no especializan. Nosotros al final, el departamento está constituido por 4 personas, aparte de yo. Tenemos una persona que se dedica a la parte de lo que es la abstracción de los datos, ¿no?, el mantenimiento de que todos esos procesos que traen los datos y los limpian en una primera entrada, pues que funcione y que sea óptimo. Tenemos procesos que están durando casi 8 o 10 horas en procesar los datos y tenerlos limpios y a disposición de las personas. Después tenemos una persona que básicamente analiza, y dentro del análisis está también la limpieza del dato, utilizar técnicas analíticas para ver si los datos son congruentes, no son congruentes, etc. Y por último, una persona que los visualiza, ¿no? La persona que los visualiza y la persona que analiza son dos perfiles que casi se integran uno con el otro. Casi podríamos decir que tenemos 2 personas para casi lo mismo, ¿no? Y por último hemos incorporado a la plantilla pues una nueva persona que ahora nos dará una pequeña charla,
que está muy orientado, digamos, muy especializado y se está haciendo, está en ello, ¿no? En lo que es la inteligencia artificial y los algoritmos de optimización, ¿no? Al final, optimizar es hacer las cosas más eficientes y mejor. Y hacerlas más eficientes muchas veces es liberar recursos que lo puedes utilizar en otra cosa, ahorrar costes, y hacerlo mejor, pues obvio, si con menos lo haces mejor, pues las empresas ganan, ¿no? Esto también sería imposible sin las relaciones que tenemos con las universidades, con la universidad en este caso y con diferentes máster que nos han ayudado, bueno, nos han proveído de casi más de 50 alumnos que ya han pasado por allí, cada uno ha dejado su granito de arena, ¿no? Al final, ¿qué son los datasets? Pues son conjuntos de datos que estamos preparando en la empresa para poner a disposición de todos los técnicos y de todos los departamentos, en los que estamos, digamos, voy a utilizar una palabra porque ya no se trata de trabajo, sino de obsesión, ¿no? Tenemos una obsesión por la preparación y la limpieza del dato. Continuamente le estamos dando vueltas a ver si los datos están bien, continuamente estamos encontrando mini errores, no son errores graves, errores que pueden suponer una empresa de 80 millones de euros al año, de encontrar 100 euros que no se estaban contabilizando o se están contabilizando de más, que al final es un 0,000 algo, pero al final el trabajar con el detalle y tener las herramientas que el detalle lo puedes llevar a una visión mucho más macro, pues te permite llegar a errores que antes se daban, que antes ni se consideraban errores, ¿no? Las empresas por dentro han tenido una tendencia a tirar hacia los ERP. Los ERP surgieron en los años 80-90 y eran una solución de tener un data warehouse centrado donde todo el mundo operase con los mismos datos. Uno de ellos, por ejemplo, es el SAP, pero está muy bien, pero convertir o llevar un monstruo de empresa como la que es Tixa o muchas más que se nos pueden venir por la cabeza, meterlos en un SAP o en un ERP, fue bastante complejo, ¿no? Aparte que después hay que ver también, y lo subrayo, qué disposición del dato tenemos cuando están metidos en esos data warehouse, que si son datos libres o son datos cautivos de la propia aplicación, que no tenemos acceso a ellos o acceder tiene un coste muy alto, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros al final, ambas propuestas necesitas sacar los datos y meterlos en dataset y fácilmente se puede pivotar de un lado como del otro. Esto es una construcción, nosotros estamos aquí en la parte de la derecha, esto es una visión un poco más gráfica de cómo construimos un dataset pasando por muchísimas bases de datos. Incluso hay unos procesos manuales que ya somos capaces de automatizar, pero son datos que, digamos, están cautivos. Estamos trabajando para liberar esos datos y todo esto que se hace una vez al mes podamos tenerlo pues de forma, digamos, diaria, ¿no? Reducir el saber lo que está pasando de 30 a 35 días a un día, el coste y la visión que te da la empresa es bastante grande, ¿no? ¿Cómo construimos este dataset? Pues con todos estos mini procesos que al final nos están durando 9 horas. Hay días que se nos van a 13 y hay días que duran 9. Nuestro reto está en mantener esto en 7 horas. Ahora estamos trabajando en unos procesos de limpieza y depuración de todos estos algoritmos para volverlos a ser más eficientes, ¿no? Esa es el 80% aquel que decía del iceberg que se ve por debajo del agua. Nos enfrentamos constantemente a datos cautivos, como comentó Raquel, aplicaciones que no tienen acceso a sus bases de datos, aplicaciones que tienes que pagar por el acceso a sus bases de datos y después sus bases de datos son jerárquicas, cuando todos estamos acostumbrados a hacer datos relacionales, otro tipo de fuente de datos, pero te tienes que pelear con código y en día aprender y saber sacar esos datos de ahí. Y por último, lo más importante de todo es saber que los datos están bien. Estos procesos pueden funcionar perfectamente y al final llegar y los datos haberse cargado mal. ¿Por qué? Porque una base de datos ensayó y no tenía datos, pero el proceso se hizo bien. Otra de nuestras labores y nuestro enfoque está en la continua revisión de la congruencia de los datos, no que tengamos datos, sino que los datos estén bien. Estos son visualizaciones
que la estoy pasando así muy rápido para cumplir los tiempos, donde estamos controlando continuamente los errores que se están produciendo en los datos, no en las cargas, ¿vale? Esto hay que diferenciarlo bastante bien. Por último, los datos, y cada vez más, no están solo dentro de la empresa, están fuera de ellos. Y en un caso como el que nos ha acaecido del COVID, si no sabemos lo que está pasando fuera, pues por muchos datos que tengamos dentro de la empresa, tenemos una venda en los ojos. Nosotros hemos ido al ISTAC, ha mejorado muchísimo, igual que en otras ocasiones era más crítico con ellos. En este caso tengo que decir que desde hace unos meses para acá han mejorado muchísimo y han puesto a disposición no solo de nosotros, sino de todo el público, pues una serie de datos, como son los de las llegadas de pasajeros, aeronaves, mercancías, tanto por aéreo como marítimo a las islas, datos de temperaturas, meteorológicos, y los datos del COVID ya están liberados desde enero. ¿Para qué utilizamos nosotros todos estos datos? Pues, como comentaba Raquel, lo metemos en una serie de redes neuronales que se tienen que alimentar, ¿no? Saber todo lo que está pasando ahí fuera, para al final saber cómo vamos a cerrar el año, ¿vale? En octubre del 2020, utilizando todos estos modelos, hicimos una predicción para que lo utilizara Financiero en los presupuestos. Dijimos que íbamos a cerrar en 35 millones. Esto es, el día 17 se están ejecutando todas las noches estos modelos. Nos está diciendo que íbamos a cerrar en 34, un error de un 0,08, casi en el meridiano del año. Casi llegando en meses a un año de haber hecho unas predicciones. Esto no es magia, esto es saber trabajar con los datos. Y no todo el mundo sabe trabajar con los datos. Trabajar con los datos no solo simplemente saber programar, saber analizar, sino también tienes que entender del negocio, de economía y de saber cómo va la sociedad, ¿no? Aquí vemos los ajustes de las redes neuronales que se ajustan bastante bien día a día. Las pequeñas variaciones son susceptibles a cambiar. Y me quedo con esta. El año pasado, en mayo, 2 meses después del COVID, con esta caída increíble de pasajes, fuimos capaces de equivocarnos en un 2% en el cierre del año, utilizando los mismos modelos que estamos utilizando aquí, un poco peores. El error fue de 700.000 pasajeros en 29 millones y todo vino debido a que en Navidades, fue una sorpresa para todos, nos metieron unas restricciones que aún incumpliendo los ratios que teníamos de ocupación cama UCI en los hospitales, presión hospitalaria y casos COVID, pues nos lo pusieron para que no nos disparáramos. Claro, esto una vez no lo sabía y por eso erró, ¿no? Si no hubiese pasado esto, el error hubiese estado por debajo del 1%. Y digo, no es magia, tampoco es magia lo que hacemos. Hicimos mucha investigación de ver qué predicciones estaban dando y en Europa encontramos que, por ejemplo, habían unas gráficas que se asemejaban mucho a nuestra evolución de pasajes y tenían que ver con la oferta de plazas europeas hacia Canarias. Y obviamente nosotros, nuestra economía depende mucho del turismo. Si hay mucho turismo, pues todo va mejor. Hay gente que tiene trabajo, hay gente que tiene que ir al trabajo en nuestros autobuses, etcétera, etcétera. Pues apoyándonos en esto, pues conseguimos un error casi mínimo, ¿no? De donde veníamos. ¿Qué estamos intentando hacer ahora? Intentar predecir en tiempo real la ocupación de cada vehículo. No sabemos dónde se nos va la gente, pero con este tipo de algoritmos sí podemos decir con un error muy pequeño la gente que hay en cada viaje y en cada par origen y destino de la matriz origen y destino. ¿Por qué? Porque el usuario que tenemos es muy cautivo, el que coge el agua todos los días, sabemos cuándo la coge, cuándo tiene un horario de mañana, cuándo tiene uno de tarde, cuándo descansa, etcétera, etcétera. Pues esto que lo sabemos cogiendo un usuario, lo podemos saber con los 29, 30 y pico millones de usuarios que vamos a tener aquí al final de año. Vale, la matriz de origen y destino, vemos este premio. Al final hay un proyecto muy bonito que también serán datos públicos del Cabildo de Tenerife, que es la matriz de origen y destino de telefonía móvil, que puede ayudar a las empresas a ver cómo la gente se está moviendo en la isla de Tenerife. Para construir la muestra nos basamos no solo en un algoritmo, sino en 5, y uno de ellos tiene que ver con redes neuronales y otro tiene que ver con la estadística clásica de toda la vida, que es el algoritmo o el modelo de los vecinos, de los vecinos más cercanos, ¿no? La correlación en la matriz de origen y destino con la nuestra, ¿no? La del transporte público, es muy alta, donde son en las zonas urbanas, donde tienes muchas paradas y puedes pasar caminando de una zona de telefonía móvil a otra.
entonces ahí se comete una pequeña perturbación, pero tenemos propuestas de mejora de esas matrices origen, destino, transporte público, y es con el uso de lo que es las cámaras y la visión, ¿no? Estas son pruebas que se hizo en la MT en Madrid, simulando varios escenarios lumínicos, diferentes tipologías de ropa y de usuarios, diferentes entradas y salidas, y el error de una de las empresas fue que de 2.775 entradas se equivocó en 3, es decir, una fertilidad del 99,89%. Brutal. Este tipo de cámaras se están utilizando, por ejemplo, aeropuertos, centros comerciales para saber la gente que hay dentro, para contar la gente que está en un determinado evento, etcétera, etcétera. Vale. Y por último, pues con las matrices origen y destino tenemos muchísimos datos que se pueden representar de esta forma. Los técnicos de la empresa les encanta ver una matriz origen y destino de esta forma, pero cuando somos matemáticos, estadísticos e informáticos, pues nuestra tendencia es de esa maraña de datos, pues ir a modelos de optimización, ¿no? Viendo qué está pasando en toda la red con cada uno de los usuarios, cómo optimizar nuestra red. Esto pasa por la modelización matemática para saber o para ajustar una planificación a lo que está haciendo el usuario, es lo que decía Raquel, ¿no? Podemos adaptarnos sabiendo lo que está pasando con los datos a lo que necesita el usuario. Eso no lo puedes hacer con esto y viendo uno a uno, lo tienes que hacer con modelización matemática y con algoritmos de este tipo, que ahora lo comentará un poco Guillermo.